Alerta máxima por parte del secretario general de la ONU, el señor Gutiérrez, que dice que la ONU está al borde de la bancarrota. Lo atribuye al hecho de que Estados Unidos ha dejado de pagar su contribución. Es un 22% la contribución de Estados Unidos a la ONU, prácticamente un cuarto. Mientras la ONU es prácticamente considerada por parte de Donald Trump como una organización socialista, una organización internacional socialista corrupta, si bien el secretario general de la ONU dice que la ONU está al borde de la bancarrota y tiene liquidez hasta junio de 2026, la realidad es que lo que lleva y empuja la ONU hacia la bancarrota es su extrema corrupción, porque a través de las aportaciones y de los famosos fondos de cooperación internacional voluntarios que cada país dona a distintos países, hay toda una trama de esquemas financieros que alimentan a muchísimas cuentas bancarias en paraísos fiscales perteneciente a los mismos políticos, expolíticos o testaferros de políticos. Y ojo, porque ante este escenario y ante la finalización del mandato del secretario general actual, Gutiérrez, finalizará a finales de 2026, Pedro Sánchez se postula para ser candidato a la Secretaría General con un terrible comunicado que revela sus intenciones. Y ojo, porque en su esquema, en su plan, convertirse en secretario general de la ONU le dotaría de una inmunidad especial por la que podría saltarse cualquier, ojo con lo que te estoy diciendo, cualquier investigación y juicio penal en España por corrupción. A que queda muy clara cuál puede ser la intención de Pedro Sánchez, motivo por el cual lanzó ayer un comunicado que nadie ha prestado atención, pero que entre líneas revela su programa para refundar a la ONU en el momento en que Estados Unidos la abandone y esto le permita eludir el único veto posible a día de hoy que le impediría ser presidente. Acompáñame en este vídeo porque te voy a dar toda la información. Es increíble lo que tenemos delante. Ese es el plan de Pedro Sánchez desde mi punto de vista. Lo he consultado también con otras fuentes. Acompáñame porque lo que vas a descubrir en este vídeo hoy no te lo va a contar nadie. Venga, vamos allá. Quiero recordarte que acabamos de lanzar la primera edición del seminario online Descodificar lenguaje manipulador y neutralizarlo. Te invito a participar con una inversión mínima 45 euros. Serán 60 a partir del 10 de febrero. No te lo pierdas, aprenderás a reconocer los 4 patrones de manipulación más frecuente a través del lenguaje y sobre todo saber qué hacer para no caer víctima de ello. Te dejo el enlace en el primer comentario en la caja de descripción. Apúntate el 17 de febrero, ahí te espero. Así es, Pedro Sánchez quiere aprovechar el plan de Donald Trump de llevar a la ONU a la bancarrota para entrar como presidente y refundarla desde cero con un corte mucho más socialista de lo que es, convertirlo prácticamente en una internacional socialista, por tanto, polarizarlo hacia una corriente muy concreta a nivel político. Esto es lo que publicaba la cuenta Inevitable West. Decía, última hora, la ONU ha enviado una carta a sus 193 Estados miembros advirtiendo que enfrentan a un colapso financiero inminente después de que Donald Trump recortara la financiación estadounidense. Dice esta cuenta, los globalistas están entrando en pánico. Sí, porque la ONU es la organización globalista que nació como una organización neutral, pero que con el tiempo ha construido una agenda ideológica a la que algunos países comienzan y algunas corrientes políticas comienzan a oponerse y por tanto se ha convertido ya en una organización sectaria, una organización que defiende solo a una corriente, la corriente globalista, frente a otra corriente ahora mismo en auge, que es la soberanista. Fíjate cómo ha ido evolucionando todo esto, de organización neutral a una organización sectaria y una organización que defiende una agenda ideológica muy concreta frente a otros intereses que quieren otro modelo de mundo, ¿no? Bien, esto es lo que contestaba Herman Terz. La ONU está al borde del colapso por quiebra
porque el mayor pagador se ha hartado de financiar a una organización dedicada fundamentalmente a agredirle a él y a sus mejores aliados. No solo me parece razonable, me parece una noticia estupenda. Quien quiera una organización antioccidental corrupta y filoterrorista, que se la pague. No hay que olvidar que, además, la plataforma de paz que está construyendo Donald Trump para Gaza y que muy probablemente servirá también para el caso de Venezuela, posiblemente para Cuba, etcétera, se puede convertir en una nueva ONU. Y no hay que olvidar que la ONU ha sido tomada por intereses socialistas desde hace tiempo, desde que tenemos, por ejemplo, a Francesca Albanese. Decía esta cuenta, última hora, Naciones Unidas llama oficialmente a aislar a Estados Unidos. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, designada por Antonio Guterres, llama a los 192 Estados miembros a aislar a Estados Unidos. Espero que Estados Unidos responda. Y la respuesta de Estados Unidos, ¿cuál está siendo? Crear una nueva ONU paralela, y esto prácticamente convertiría a la ONU en una organización socialista. Este es el comunicado de Gutiérrez. Textualmente decía esto: la ONU enfrenta un colapso económico grave. El flujo de caja será suficiente hasta julio próximo. Hay compromiso, porque hay todo un esquema de corrupción brutal que hay que pagar. Y lo estaba financiando Estados Unidos. Hay compromisos pendientes por 1,5 millones de dólares. Los países, Estados Unidos, dejaron de transferir el dinero que se comprometieron. De esto se trata, de plata. Quieren que Estados Unidos siga poniendo plata, que todos los países árabes le voten todo en contra y ganen por número. Olvídate, la Junta de la Paz marcha rápido para cambiar esa realidad. La Junta de Paz es la plataforma de paz que ha construido Donald Trump, que está construyendo Donald Trump para Gaza. Y en medio de todo esto, ahora entenderás por qué ayer Pedro Sánchez lanzó un comunicado en inglés. Ojo, el comunicado es en inglés, lo cual es muy extraño porque un presidente de un gobierno, de una nación, debería hablar primero en su idioma. Tengo entendido que en TikTok hizo un comunicado similar, pero en español. Pero lo que se ha hecho viral es este comunicado, que no te voy a dar a escuchar, no te voy a dar la lata. Este comunicado en inglés, ¿por qué lo hace en inglés? Sobre la regularización de 500.000 de inmigrantes en España, que no deja de ser una maniobra que, entre otros intereses, y los hay muchos en España, ojo que son intereses de tipo político, de esto te hablaré en un vídeo esta noche, no te lo pierdas. Hay todo un esquema complejo detrás de esta medida de la aprobación, de la regularización de 500.000 de extranjeros, un juego, una geometría de poder que puede devolverle a Pedro Sánchez la mayoría parlamentaria para aprobar una serie de leyes. Pero de esto profundizaré en el último vídeo de hoy, en el vídeo de la noche. No te lo pierdas, te dejo además el enlace abajo. Pero no hay que olvidar que esta maniobra es una maniobra tremendamente útil para que Pedro Sánchez se postule como secretario general de la ONU. En el fondo, lo que está haciendo es atendiendo a una agenda globalista, una agenda de alianza de civilizaciones, zapateriana, de intereses de tipo globalistas, de intereses muy afines a la ONU, relacionados con la multiculturalidad, etcétera, etcétera. Claro, no, y por eso no hay que olvidar la noticia que ha salido. La publicaba Gaceta.es, se hacía cargo de divulgarla una Icano y decía: urgente, la plataforma que ha presionado para lograr la regularización masiva de ilegales está vinculada a la asociación que más fondo ha recibido de Soros. Ojo con esto porque es tremendamente importante. Detrás podría estar George Soros, y George Soros podría ser el gran sponsor dentro de la ONU para que Pedro Sánchez se postule a la presidencia. Presidencia que será elegida entre finales de 2026 y principios de 2027, porque está prácticamente a punto de finalizar el mandato de Antonio Guterres. Bien, y este comunicado que publicaba Pedro Sánchez en inglés no es más que un elemento para ganar proyección internacional por aquello que está haciendo afín a los intereses de Naciones Unidas. Decía él mismo: algunos dicen que vamos demasiado lejos, que vamos contra la corriente. Cuando el reconocimiento de derechos se convirtió en algo radical, fíjate que este comunicado no es más que una declaración de prepostularse precisamente como alto cargo de la ONU, como secretario general. No hay que olvidar que Antonio Guterres fue elegido secretario general como único candidato, igual que lo ha sido Pedro Sánchez para la Internacional Socialista. Si la tendencia es que nadie se postule como candidato y Pedro Sánchez fuese el principal candidato, solo
le frenaría, le impediría ser secretario general de la ONU el veto de uno de los 5 países miembros. El veto de uno de los 5 países miembros. ¿Cuáles son esos países? Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Parece ser que el apoyo de Reino Unido, Francia y China lo tiene, que a través de China puede conseguir el apoyo de Rusia. Ojo con lo que digo aquí. De ahí el hecho de que últimamente Pedro Sánchez ya no se está posicionando tanto sobre Ucrania y solo le quedaría el veto de Estados Unidos, que de momento lo tiene ese veto, pero que si Estados Unidos se larga de la ONU, deja de ser, al dejar de pagar, posiblemente deje de ser miembro con derecho a voto, pues este esquema le permitiría a Pedro Sánchez convertirse en secretario general de la ONU. ¿Y por qué digo esto? Porque además ayer en un comunicado lanzó su proyecto para refundar la ONU como organización socialista. Fíjate. Si hoy, 80 años después de su nacimiento, tuviéramos que refundar las Naciones Unidas, ¿la diseñaríamos igual? ¿Repetiríamos los mismos equilibrios de poder? Y no hablo solo del privilegio de las grandes potencias, evidentemente también deberíamos incorporarlo en la ecuación a esta pregunta. Fíjate lo que dice: refundar a la ONU eliminando los privilegios de las 5 naciones que tienen el derecho a voto. El Consejo de Seguridad de la ONU, que son las naciones más influyentes, creo que son unos 15 miembros. 15 miembros. Por tanto, necesita la mayoría de los 15 miembros y ningún voto en contra de las 5 naciones que te he comentado antes, que son, digamos, los miembros con derecho al voto. Pero aquí Pedro Sánchez está pidiendo refundar la ONU. Tal vez el hecho de que la ONU llegue a la bancarrota para julio de 2026, de este año, seguramente haga que se plantee una refundación de la ONU primero. No hay que olvidar que Antonio Guterres ya está en el segundo mandato, está desde 2017, por tanto terminará el mandato y no será reelegible. Pedro Sánchez pide refundar a la ONU con una serie de nuevos principios globalistas, principios socialistas. Fíjate. La pregunta, si me permitís que la elabore más, es: ¿permitiríamos que los espacios donde se decide la paz, el desarrollo, la acción climática o el desarrollo también de la inteligencia artificial y su gobernanza seguirían dominados casi exclusivamente por hombres? Yo creo que es probable que 4 youtubers, 3 oligarcas y 2 portavoces de la internacional ultraderechista dijeran que sí. Fíjate, quiere purgar la ONU de los intereses ultraderechistas, ha hablado del interés ultraderechista, feminizar más a la ONU, convertirla prácticamente en una organización sectaria contra los intereses soberanistas que él llama ultraderechistas. Y ojo que esto no lo decía en un lugar cualquiera, lo decía en el Congreso de Mujeres Líderes de las Naciones Unidas. Es decir, lo estaba anunciando a un colectivo de mujeres pertenecientes o afines a las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para ganarse su voto, para ganar su simpatía, su apoyo ante una eventual postulación como secretario general. Aquellos que están abonados a la destrucción del multilateralismo sucumben precisamente a la nostalgia del mundo de ayer y ven al feminismo como un enemigo de sus privilegios, del status quo, del patriarcado. Se autoproclaman rebeldes mientras defienden el machismo de siempre. Por tanto, la respuesta de la razón de la gran mayoría es un no rotundo a diseñar hoy un sistema de Naciones Unidas en el siglo XXI como el que tuvimos hace 80 años. Porque es evidente que no podemos seguir excluyendo a la mitad del talento, a la mitad de la humanidad, de los lugares donde se decide el futuro. Quiere refundar la ONU, una ONU con una mayor participación de mujeres, pero el hombre siendo el secretario general, el que mande más. ¿Por qué? Porque en el fondo aspira a la inmunidad. Sí, porque tengo que cambiar de pantalla, me voy a poner aquí, estuve analizando qué es lo que implica ser secretario general de la ONU y es súper interesante. Te voy a leer unas cuantas cosas. ¿Cómo es elegido? El Consejo de Seguridad recomienda a un candidato. Se necesitan al menos 9 votos a favor. Ningún veto de los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. La Asamblea General vota la recomendación.
No hay unos requisitos, pero sí hay que tener amplia experiencia diplomática, la tiene, perfil de consenso internacional, tiene el apoyo de la Internacional Socialista, neutralidad política no la tiene, pero es que en este momento la ONU tampoco es neutral, capacidad de liderazgo global, bueno, podría atribuírsele, suele considerar el equilibrio regional y de género. Pues escucha esta declaración y lo tendrá. Tiene un mandato de 5 años y es renovable. Tiene una inmunidad diplomática internacional bajo la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU. Tiene una inmunidad frente a procesos judiciales por actos oficiales, inviolabilidad de documentos y comunicaciones. Por tanto, todo lo que haga puede ser secreto. Protección diplomática similar a la de un jefe de misión, que es la mayor protección que pueda haber a nivel internacional. ¿Puede un Estado investigar al secretario general de la ONU? Sí, un Estado puede reunir pruebas, abrir investigaciones preliminares, las instrucciones, cooperar con otros países, pero no puede detenerlo ni juzgarlo mientras tenga inmunidad vigente. Y he preguntado al modelo, en el caso de Pedro Sánchez, imaginemos que es elegido secretario general de la ONU en el próximo mandato y después se abre una investigación en España por financiación ilegal de su partido, habiendo sido él secretario general de este partido. ¿Podría ser juzgado? Ahora, en la respuesta, caso hipotético, Pedro Sánchez es elegido secretario general de la ONU y después España abre una investigación por financiación ilegal de su partido, siendo él el máximo responsable. España puede abrir una investigación, reunir prueba, tomar declaraciones a tercero, preparar un caso, pero la inmunidad del cargo de secretario general de la ONU impide juzgar o coaccionar jurídicamente al secretario general. Es decir, puede investigar, pero no mandar a juicio a Pedro Sánchez. Sería un blindaje contra posibles casos judiciales en los que sería llamado en un futuro. Estamos hablando de finales de 2026. Es decir, que si no es imputado antes, Pedro Sánchez podría blindarse siendo secretario general de la ONU. No puede ser procesado penalmente mientras sea secretario general. No puede ser citado como acusado ante tribunales y no puede ser detenido. Fíjate qué vía de salida que tiene Pedro Sánchez. ¿Y la ONU puede levantar esa inmunidad? Sí, la ONU puede levantarla, pero no hay casos previos. Por tanto, fíjate, forzaría a la ONU a una situación realmente novedosa, y además, en la práctica, es una decisión altamente política y solo ocurriría ante acusaciones muy graves y bien fundamentadas. Él se encargaría de decir que estas son recortes de periódico, fachosfera, etcétera, etcétera. Y esta, en definitiva, podría ser la gran salida, ¿no? El gran escape que podría configurar Pedro Sánchez para eludir la justicia española, y tan solo faltan unos 11 meses. ¿Se postulará como candidato a la Secretaría General? ¿Crees que esa regularización masiva de inmigrantes con ese mensaje en inglés pueden ser un elemento que juegue precisamente a favor para ganar posibilidades de serlo? Y ese discurso dado a las mujeres afines dentro de la esfera de las Naciones Unidas, ¿crees que podría ser interpretado como una declaración acerca de su proyecto político para la ONU? ¿Y qué haría Estados Unidos y qué haría Rusia, que tienen poder de veto ante un posible postularse de Pedro Sánchez? El hecho de que la ONU enfrente la bancarrota y que Estados Unidos no pague podría facilitar que Pedro Sánchez sea finalmente declarado secretario general de la ONU para 2027. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.